emocionante y qué bueno es saber que seguimos perseverando en el estudio de la palabra, en la sana doctrina, ahora estudiando esta preciosa epístola que nos ayuda a entender de una manera más detallada y de una manera más profunda lo que es el precioso Evangelio, esa preciosa posesión que tenemos en Cristo. Por eso, bienvenidos a este tercer tema de el Evangelio de la epístola a los Romanos. Quisiera empezar haciendo una comparación sobre lo que nosotros vemos cuando alguien nos quiere vender joyas. Cuando alguien quiere venderte una joya, generalmente pone una tela negra detrás de la joya o una tela azul. ¿Para qué? Para que el contraste nos ayude a ver el verdadero brillo, la verdadera dimensión, el verdadero valor de esa joya preciosa. Cuando nosotros tenemos que ir de la misma manera a hacernos un encefalograma, por ejemplo, o alguno de estos estudios en los cuales una máquina por rayos láser o rayos X tiene que darnos una visión de lo que está dentro de nosotros, algunos nos tienen que inyectar sustancias que le llaman sustancias de contraste. ¿Por qué tienen que inyectar esas sustancias? Para que justamente pueda de una manera mejor apreciarse lo que se quiere ver. Esta tela negra, esta sustancia de contraste nos ayuda a poder entender, a poder ver realmente lo que está delante. Así como estas sustancias de contraste, así como esta tela negra, también en este capítulo vamos a entender cómo es que la ley hace el contraste que nos ayuda a ver la gracia de Dios. Es por eso que vamos a entrar en este capítulo 3, vamos a ver cómo un mayor conocimiento de lo que está bien y de lo que está mal nos hace más necesitados de esa gracia. ¿Te crees mejor que los demás por cumplir ciertas reglas o ritos? Pues vamos a ver lo que dice la palabra en cuanto a eso. En capítulos 3 de Romanos, versículo 1, primero nos comienza a mostrar la objeción que plantea la ley al tema del Evangelio. La objeción que plantea la ley. Es como si un judío imaginario comenzara a discutir contra Pablo. ¿Por qué? Pablo ha comenzado a detallar de una manera clara que todos necesitamos la salvación. Hasta el judío necesita la salvación por la fe, no por las obras de la ley, sino por la fe. Entonces, la pregunta lógica de un judío sería, entonces, ¿qué de bueno tiene ser judío? ¿Cuál es la ventaja de ser judío? Y es lo que pone acá en el versículo 1. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Es una pregunta totalmente lógica, la cual comienza a detallar Pablo y a explicar. Desde el versículo 2 comienza a decir, mucho, en todas maneras, primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. O sea, es un privilegio, es una ventaja enorme. ¿Por qué? Ya hemos visto que la mayoría de la población mundial tiene una revelación limitada de Dios, la revelación natural que anuncia su gracia, su divinidad, su gloria a través de las cosas hechas. Pero sin embargo, al pueblo judío Dios le confía la revelación especial, una revelación mucho más completa de lo que es Dios y de la ley de Dios. Es una ventaja enorme, es algo valiosísimo. La palabra de Dios es la perla de gran precio. No tiene valor, nada que se le pueda comparar en su valor. Así que el judío tenía mucha ventaja al tener una revelación mucho más detallada de las demandas, de la santidad, de la justicia de Dios y de los sacrificios expiatorios. Podría haber entendido con mucho más ventajas la necesidad de la gracia de Dios. Sin embargo, esta revelación y este pacto que hizo Dios con ellos, de la circuncisión, hizo que al contrario, ellos se consideraran una raza especial, una raza privilegiada que tenía, por lo tanto, mayor ventaja para acceder a la gracia de Dios. Eran un pueblo especial y por lo tanto todo el pueblo de Israel creían que iban a ser salvos. Esto los hizo de alguna manera orgullosos, de tal manera que comenzaron a despreciar, a menospreciar a todos los que no eran del pueblo judío. Debemos llevar una vida nosotros, queridos hermanos, que refleje realmente que hemos nosotros entendido la gracia de Dios sobre nosotros, que hemos entendido el costo y la inversión que hizo Dios por nosotros. Porque si en algún momento
Nos creemos merecedores de un trato especial. Nos creemos merecedores de las bendiciones de Dios. Nos creemos mejores que otros. Vamos a despreciar al no creyente. Vamos a transmitir legalismo, juicio, condena y un orgullo religioso. Debemos de cuidar nuestro corazón, porque más bien el conocer la palabra de Dios nos tiene que hacer humildes delante de Dios. En el versículo 3 sigue argumentando el judío, diciendo, pues ¿qué? Si alguno de ellos ha sido incrédulo, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Y Pablo responde, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Lo que está diciendo acá Pablo es que es imposible, es una expresión muy fuerte. Puede ser que porque algunos judíos no fueron fieles o no cumplieron la ley, esto hace que Dios sea infiel, o sea, quiere decir que por esto ya la fidelidad de Dios queda anulada, y eso es imposible. Lo primero que va a pasar es que todos los hombres sean considerados mentirosos en este mundo antes de que pensar de que Dios pueda ser mentiroso o que Dios pueda fallar. Es interesante este pensamiento porque nosotros muchas veces en este siglo vemos como el hombre comienza a debatir los principios de Dios e incluso comienza a decir que Dios está muerto, y la opinión de la mayoría es lo que rige el pensamiento del hombre. Pero acá nos está diciendo, querido hermano, que antes todo hombre en la tierra va a ser mentiroso antes de que Dios deje caer a tierra una de sus palabras. Y Pablo cita el Salmo 51, versículo 4, para confirmar que él no cree y nunca creerá que Dios pueda ser infiel. Donde David dice que su pecado más bien resalta que Dios siempre es fiel en medio de la infidelidad. Entonces la infidelidad no es algo que hace infiel a Dios. Nuestra infidelidad más bien resalta que Dios, a pesar de nuestra infidelidad, Él sigue siendo fiel. Y Él seguirá siendo fiel con su pueblo, con el pueblo de Israel. Así que no es la falla del pueblo judío un motivo para pensar de que Dios en algún momento deje de cumplir sus promesas con su pueblo. En el versículo 5, sigue el judío, entonces también objetando este judío imaginario que está discutiendo con Pablo. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera, dice Pablo. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero sigue a la carga este judío imaginario que está objetando contra Pablo. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Estos últimos versículos caen bajo una misma obsesión. Lo que está prácticamente diciendo aquí este judío imaginario que está objetando contra Pablo, Pablo se adelanta en la discusión. Sabe que van a haber objeciones ante su evangelio. Y las objeciones de los que están bajo la ley, de los que están cumpliendo la religión judía, van a ser estas. Y él de antemano ya les responde, se anticipa a esas objeciones. Y una de las objeciones en la que podría llegar a caer un judío es decir, Pablo, lo que tú estás planteando es que nuestro pecado, nuestra injusticia, nuestra mentira, va a resaltar entonces la justicia de Dios, va a resaltar la verdad de Dios y va a resaltar nuestra infidelidad, la fidelidad de Dios. Entonces, ¿por qué aún Dios me sigue castigando y me sigue juzgando si esto más bien le hace un bien a Dios? Pero realmente lo que Pablo está acá aclarando es que pensar así de Dios ya nos comprueba que nuestra condenación es justa. Porque estamos poniéndole a Dios un pensamiento como si Dios pudiera moverse de acuerdo a la conveniencia. Como si para Dios el fin justificara los medios, y no es así. Voy a ponerlo de esta forma. Imagínense que tú estás enfermo y por estar enfermo tienes que ir al médico.
y el médico te sana. ¿Quiere decir que fue buena la enfermedad por eso? ¿Acaso si los síntomas se agravan y te hacen sentir mal porque te hacen ir al médico, quiere decir que los síntomas son buenos? De ninguna manera. Igualmente, porque nuestra injusticia, nuestro pecado, nuestra infidelidad resalten la justicia, resalten la fidelidad de Dios, no quiere decir que nuestra injusticia sea buena. De ninguna manera. La mentira en la que había caído el inmoral era que sus razonamientos envanecidos hacían a él mismo convencerse de que no había Dios. El moralista cayó en la mentira de su propia moral, que ni él mismo puede cumplir. Y el judío estaba cayendo en una mentira, creyendo que él podía cumplir la ley a la perfección, lo cual él mismo sabía que no podía hacerlo. Esta mentira no podía resaltar más bien la verdad de Dios. Esta mentira que el judío, que el moralista, que el inmoralista habían caído, seguía siendo negativa, seguía siendo dañina para el hombre. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, o sea, ¿mi mentira glorifica a Dios? Por supuesto que no. Acusaban a Pablo diciendo que él estaba de alguna manera predicando que se debe hacer el mal, porque haciendo el mal nos va a venir el bien. Y Pablo nunca dijo eso. Acusaban a Pablo también diciendo que ¿cómo es posible, Pablo? ¿Cómo es posible que tú estés compartiendo diciendo que nuestro pecado nos hace bien porque nos lleva a la gracia de Dios? Y Pablo está dejando claro acá que simplemente llegar a este tipo de razonamiento justifica que estas personas sean condenadas, porque están acusando a Dios de que para él el fin justifica los medios, de que su gracia fomenta el pecado. Es una calumnia, porque Pablo nunca ha dicho y nunca promueve que la gente peque para que la gracia se manifieste. ¿Qué pues? ¿En qué quedamos entonces? Termina diciendo este versículo. Al final, ¿somos o no somos mejores los judíos que los demás? Y la respuesta de Pablo es contundente. De ninguna manera. Ni los judíos, ni los budistas, ni los católicos, ni los evangélicos, ni ninguna religión, ni nadie es mejor que nadie. Todos están bajo el mismo juicio de Dios. Todos necesitan de tal manera la gracia. Todos. El centurión romano, con todas sus riquezas, era indigno para él que Jesucristo entre a su casa. Así como el leproso se sentía indigno que Jesucristo lo toque. Porque sea cual sea tu situación delante de Dios, estamos en la misma situación de una necesidad desesperada de su gracia. Como está escrito, y aquí comienza a detallarnos la misma ley, justamente por qué es que necesitamos desesperadamente esa gracia de Dios. No hay justo, ni aun uno, dice el versículo 10. No hay quien entienda. O sea, todos tienen un entendimiento limitado, algunos más que otros, pero ninguno llega a entender por completo la gracia de Dios. No hay quien busque a Dios. Y podríamos decir, pero hay personas, hombres que están buscando a Dios a través de su religión. Pero no hay ninguno que busque realmente a Dios de manera real y verdadera, dice la palabra de Dios. No es que lo pongan a Dios y su gloria como el principal fin y prioridad de sus vidas. Todos se desviaron, a unos se hicieron inútiles, dice la ley. Como dice Isaías, cada cual se apartó por su camino. O sea, cada uno buscó su propia forma de llegar a Dios. Cada uno buscó su propio camino en el cual ellos podrían decidir. A unas se hicieron inútiles, estando destinados a eternidades de gloria. Estamos destinados, al ser creación a la imagen de Dios, a brillar con esa imagen, magnificar sus atributos, su gloria, su ciencia, su sabiduría. Pero al caer en el pecado, nosotros nos volvimos medios de iniquidad, medios de perversión. Entonces, habiendo sido creados para algo, terminamos siendo inútiles para lo que fuimos creados. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Nuestro criterio de bondad es tan bajo. A nuestro criterio somos buenos, pero no podemos satisfacer la justicia de Dios. Nuestras buenas obras se vuelven motivo de independencia, de orgullo personal y de justificación para hacer el mal.
Son como trapos de inmundicia, lo dice claramente la palabra. No hay quien haga lo bueno realmente. Y no solamente todo esto está corrompido en el hombre, sino que también comienza a detallar que nuestro cuerpo también está corrompido. Como por ejemplo la garganta. Dice, sepulcro abierto es su garganta. ¿Por qué? Porque con su lengua engañan, porque mentimos. Porque veneno de áspides hay debajo de sus labios. Porque el hombre también hace daño con sus palabras. Palabras que dañan, que hieren, que son como veneno, que poco a poco van matando a la persona amada muchas veces. ¿No te reconoces en estos pasajes de alguna manera? Sin intención, o pensamos que sin intención, pero con nuestra palabra hacemos daño. Muchas veces hay palabras que son más dañinas que los golpes mismos. Dice, su boca está llena de maldición y de amargura. Otra de las razones es que todo el tiempo maldecimos, estamos amargados, lo expresamos con palabras, renegamos, nos quejamos de la realidad y constantemente hay estas expresiones en nuestros labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Sus pies se apresuraron para derramar sangre. Y aquí tú podrías decirte, pero yo no soy homicida. Yo no derramo sangre, no he derramado la sangre de nadie. Pero la violencia es algo que buscamos. Buscamos no necesariamente blandiendo un arma y metiendo un cuchillo en el cuerpo de alguien, pero con nuestras palabras, actitudes, pensamientos. Es todo tipo de violencia, la física, pero también la psicológica. El silencio que busca aislar y hacer sentir mal a otro. Los insultos, los gritos. Al final tenemos esta violencia dentro de nosotros. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Nosotros podríamos seguir el rastro de una persona buscando los quebrantos, buscando las heridas del alma, buscando las contiendas, buscando esos daños emocionales, el desánimo, en que en las relaciones no somos libres nosotros de decir que todas nuestras relaciones no ha habido algo de esto y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y aquí te termina de dar como una radiografía de lo que es el ser humano realmente. Según esa ley, que el mismo judío decía que por la ley podía ser salvo, esa misma ley le está mostrando la radiografía de cómo es el hombre. Al final, lo que esta ley termina diciendo, en esta radiografía, en el versículo 18, es que como empezó, de que nadie busca a Dios, así termina. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Como resumen a todo lo que acaba de decir, no le dan el peso, no le dan la relevancia, no le dan la debida dignidad y la honra que se le debe al Dios eterno. No lo buscan como su suprema prioridad por encima de todas sus cosas. Delante de esta radiografía que nos muestra la palabra, si esta es la condición de los que conocen la ley, si esta es la condición de los que practican una serie de ritos y una religión, y esta condición no nos podemos librar de ella, ¿aún puedes tú, querido hermano? ¿Aún puedes tú confiar en la ley? ¿Puedes confiar en practicar obras, en una religión, en practicar ciertos ritos? Si ni siquiera los judíos, el pueblo escogido de Dios, podían confiar en que conociendo la ley y que Dios, habiendo hecho un pacto con ellos, podían por eso merecerse la salvación, menos nosotros. Conocer la ley, pertenecer a una raza o a una religión es insuficiente. Todo nuestro cuerpo estaba corrompido y lo único que podía producir era corrupción. Nuestras palabras, nuestros pies, nuestros ojos no podían y nunca podrán encontrar a Dios por sí mismos. Era necesario por eso encontrar el verdadero sentido de la ley. ¿Cuál era la función de la ley? Y en el versículo 19 nos comienza a hablar de esta preciosa realidad de para qué realmente nos sirve la ley. ¿A qué nos debe llevar la ley de Dios? ¿A qué nos debe llevar toda esta radiografía del hombre? Y es que, pero sabemos, dice el versículo 19, que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. O sea, lo que está diciendo acá es que se cierre ya todas las bocas y escuchen realmente
que el motivo de la ley es que se den cuenta de su pecado. Pero ahora, en el versículo 21, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pero de Dios marca un contraste, marca una respuesta. Dios actúa y Dios reacciona ante esta realidad del hombre. Y el pero de Dios, la respuesta de Dios es que Él ha manifestado su justicia. Esa justicia que desde antes estaba testificada por la ley, la que fue anunciada por la misma ley del Antiguo Testamento y los profetas. Esa justicia por medio de Jesucristo. Jesucristo es la justicia de Dios. Jesucristo es la respuesta ante la realidad del pecado del hombre. Jesucristo es lo que nos puede hacer justos y justificados delante de Dios, porque como dice el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Dios. La justicia de Dios. Nosotros no estamos, si es que hemos obtenido la justicia de Dios en Cristo, no estamos en esa radiografía, porque ahora nosotros hemos sido justificados. ¿Qué quiere decir justificados? Que hemos sido declarados justos aún sin serlo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo así? Mediante la redención. ¿Qué es la redención? La justificación se da cuando Jesucristo pagó el rescate. Él nos libertó de la esclavitud del pecado. Él pagó el rescate que nosotros merecíamos pagar. Jesucristo pagó toda la deuda impagable. Y es por eso que podemos ser declarados justos. Y poniendo a Dios, a Jesucristo, como propiciación. Dios puso a Jesucristo en medio de su ira, en medio de su santidad, y nosotros. Jesucristo es como esa pantalla protectora que a través de Jesucristo Dios se vuelve propicio, o sea, se vuelve inclinado a favorecernos a nosotros. Jesucristo fue como la pantalla protectora que transformó en un momento y para siempre, en un momento de la historia. Esto está en un verbo en tiempo puntual, un verbo auristo. Quiere decir que en la cruz pasó esto. En la cruz fuimos transformados a través de Jesucristo delante de Dios, de seres objeto de su venganza, de su ira santa, de su justicia, de su condenación, a seres objeto de su favor, de su gracia, de su amor. Un Dios inclinado ahora a favorecernos. ¿Por qué? Porque Jesucristo fue esa propiciación en la cruz. Jesucristo se volvió nuestra propiciación. Eso se realizó en la cruz. En la cruz Él con su sangre derramada nos cubrió. Y si nosotros hemos puesto nuestra fe en que esta sangre es suficiente para cubrirnos, si esta sangre es suficiente para cubrirte a ti, querido hermano, y tú tienes esa fe, entonces nos hacemos objeto, te haces objeto tú del favor de Dios. Entonces Jesucristo se vuelve nuestra propiciación. Por eso los que no han puesto su fe en Jesucristo siguen bajo la mirada airada y justa de un Dios santo. Mientras la creación y mientras los gritos que vienen desde la tierra, de los desamparados, de las viudas, de los huérfanos, de los oprimidos, clamando a Dios por venganza, por justicia, por el pecado que hay en el mundo, que trae sufrimiento, y la creación también demandando eso, nosotros, por lo menos, somos parte de ese pecado. Y por lo tanto, la justicia de Dios y la ira de Dios está sobre nosotros. Si es que nosotros no hemos ido a la cruz de Cristo y Jesucristo se ha puesto como esa pantalla que transforma esa forma de mirarnos de Dios, de ira a favor. Y esto lo hizo Dios para demostrar en esa cruz fue la manifestación de la justicia de Dios. Solo un sacrificio tan cruento como el de la cruz podía hacer que Dios justifique al malvado, que nos justifique a nosotros. Solo un sacrificio así como el de la cruz, tan cruento, tan difícil de procesar,
Solo ese sacrificio puede hacer que se entienda cómo es que Dios, siendo santo y justo, pudo pasar por alto en su paciencia los pecados pasados. Porque en la cruz Cristo pagó un precio tan alto, murió una muerte tan cruenta, que la cruz nos demuestra la gravedad de tu pecado y mi pecado. La cruz te demuestra, hermano, lo justo del castigo que tú y yo merecíamos. La cruz nos demuestra lo costoso de tu justificación y de mi justificación. Y la cruz nos demuestra lo grande de su amor. La cruz hace que Dios quede como justo y a la vez nos pueda justificar, porque descargó sobre su Hijo toda la justicia que debía haber caído sobre nosotros. Ay de aquel que desecha esta cruz preciosa. Si antes merecía la condenación, mil veces más la merece después de conocer esta cruz y rechazarla abiertamente. Esto confirma la ley, como dicen los siguientes pasajes. El versículo 31 termina diciendo: luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera. La ley más bien confirma. La fe más bien confirma la ley. La ley adquiere su verdadero sentido. La ley adquiere su verdadero significado cuando ya no podemos jactarnos. Cuando nadie puede obtener por sus propias obras, por su propio esfuerzo, por el cumplimiento de un rito, por el cumplimiento de una ley, nadie puede obtener una justificación delante de Dios, como ya lo hemos visto en los versículos anteriores, sino que la justificación es gratuita. Y esto nos lleva a humildad, nos lleva a gratitud, nos lleva a no creernos mejores que otros, sino a amarlos, a identificarnos con el pecado del pecador, a no tener un orgullo religioso o a no creernos unos hombres y mujeres mejores y no mirar a los demás desde una plataforma como si ellos fueran los pecadores. Me acuerdo que una vez fuimos a un viaje a Huancavelica y ahí había habido un temblor, había visto un alud. En ese momento algunas familias quedaron sin techo. Nosotros pudimos estar en la casa de una de estas familias, tratamos de reconstruir un poco el techo de esta familia y era una anciana. La anciana tenía como 6 a 7 hijos y nosotros estuvimos reconstruyendo prácticamente solos el techo. Y uno de los que estaba con nosotros estaba indignado. ¿Cómo es posible que esta anciana tenga 7 hijos, nos ve construyendo su techo y ninguno de sus hijos venga a ayudarnos? Era entendible la indignación, ¿no? Y comenzó cuando vino uno de los hijos de esta anciana, fue y le recriminó. Y le recriminó a la anciana también. ¿Cómo es posible que haya teniendo estos 7 hijos, no les diga que la ayuden? Y nosotros estábamos ahí ayudando, pero comenzó él en su indignación, una indignación entendible, ¿no?, por la situación, y de alguna manera estaba llamando la atención diciendo: ¿cómo es posible que vivan así, que vivan en este desorden? ¿Cómo es posible que no se ayuden, que no salgan, no prosperen? ¿Cuáles son sus costumbres? Estaba tratando él de expresar todo su descontento con la situación. Pero en ese momento creo que fue necesario lo que alguien dijo. Alguien se paró en el medio y le dijo: ¿saben qué? Nosotros estamos aquí porque nosotros somos pecadores. Pero somos pecadores que nos hemos arrepentido. Somos tan necesitados de la gracia y del perdón de Dios como todos. Y anhelamos que ustedes también en algún momento se den cuenta de esto. No somos mejores que ustedes. Simplemente que alguien tuvo compasión y misericordia de nosotros y nos enseñó nuestro error. Querido amigo, espero que, entendiendo el verdadero significado y el propósito de la ley, podamos nosotros predicar el Evangelio, sabiendo que este mundo está yéndose en picada. ¿Te has dado cuenta, querido amigo, que la radiografía de la ley presenta cómo está tu estado?
¿Nos hace entender que estamos totalmente depravados e incapaces de conseguir por nuestros méritos la justicia de Dios? ¿O todavía crees que puedes conseguir ser justo delante de Dios por tus propios méritos? ¿Te has dado cuenta que después de mostrarnos nuestra real condición delante de Dios, entonces podemos obtener la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo? Cuando somos justificados, declarados justos, mediante la redención, el pago que se hizo por nosotros, poniendo a Dios a Jesucristo como propiciación y mostrándonos en la cruz lo grave de tu pecado, lo justo de su juicio por nosotros y lo grande de su amor por nosotros. Si te has dado cuenta de esto, entonces la ley tienes que entonces comenzar a entender que ahí recién la ley ha conseguido su verdadero sentido en tu vida. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el siguiente capítulo de Romanos.